Saludo a cada uno de los que están escuchando este mensaje y lo están viendo, a cada uno de los amigos y hermanos y personas que nos ven, que han llegado de algún modo, de alguna manera, a este canal de YouTube. Mi nombre es Nelson Ponce, vivo en la ciudad de San Felipe, una pequeña ciudad al norte de la capital de Chile. Y bueno, desde esta ciudad tengo una palabra para compartir en este día de cuarentena, día de encierro, pero no nada que impida la propagación o la entrega de la palabra de Dios. Quiero compartir un mensaje que se llama Rompiendo la aflicción. Rompiendo la aflicción. El texto está en el Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículo 33. Es un pasaje cortito, muy cortito, es un versículo muy cortito. Dice así: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Eso lo dice Jesús. Jesús está hablando a sus discípulos. En el mundo tenéis tribulación o aflicción. En el mundo hallaréis aflicción, dice la otra versión. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Un poco para entrar en el contexto de este pasaje, ¿cierto? Jesús está en el aposento alto con sus amigos, los discípulos, está celebrando lo que se denomina la última cena. Ahora, de acuerdo a lo que dice el pasaje, tengo algunas preguntas. ¿Cómo es el ser humano? ¿Cómo es el ser humano? ¿Es bueno? ¿Es malo? Hay quienes sostienen que el hombre es bueno, esencialmente bueno, que en su interior siempre va a estar la bondad, que si buscamos en un hombre, por muy malo que sea, vamos a encontrar la bondad. Y el hombre bueno, por lo tanto, está propenso a hacer el bien. Pero las circunstancias, la educación, el medio donde se haya criado, ¿cierto? El medio ambiente, el hambre, el clima, por último el diablo, hacen del ser humano un ejecutor de maldad. Es decir, que la maldad no está en el ser humano, no es intrínseco al ser humano. El hombre en sí no es malo, sino que las circunstancias son las que lo hacen malo. Ahora bien, sin embargo, Dios nos muestra, tanto a través de la historia como a través de su palabra, que el ser humano es intrínsecamente malo. El hombre siempre va a tender a la maldad, va a tender a la violencia, va a tender, ¿cierto?, a hacer lo que no debe hacer. Es decir, la maldad está presente en el corazón tanto del hombre como de la mujer. Lo pudimos ver en el paraíso, ¿cierto?, con la desobediencia de Adán y Eva, en el homicidio de Caín contra su hermano Abel, en la soberbia de un personaje llamado Lamec, quien mató a un hombre y a un joven para demostrar su fuerza. El autor de Eclesiastés lo describe gráficamente en sus primeros capítulos, cuando declara que todo lo que hace el ser humano está dirigido por la vanidad. La consecuencia directa de este tipo de vida es la aflicción, tanto de la persona que sufre por no saber cómo acumular más riqueza y poder, como del que sufre a causa de la ambición sin límites del otro. En ambos sectores hay sufrimiento, uno por la ambición y el otro porque recibe las consecuencias de la maldad del otro. Ahora, el versículo que acabamos de leer, ¿cierto? Si lo partimos por la mitad, encontraremos la palabra aflicción. En griego, tlipsis. Y tlipsis significa presión, opresión, tensión, angustia, tribulación, adversidad, aflicción, pena.
Da la idea de una prensa que va apretando, va ejerciendo gran presión. Somos parte, nosotros acá en San Felipe, vivimos en una zona donde hay muchos olivos, de los cuales se obtienen las aceitunas. Para extraer el aceite de oliva, se ponen las aceitunas en una prensa que las va comprimiendo, las va apretando, ¿cierto?, hasta obtener el tan preciado aceite. Eso es lo que Jesús quiso decir cuando dijo que lo que encontraríamos en el mundo. La aflicción es la que pone presión a nuestras vidas. Ahora, ¿cómo escapa el ser humano de esta presión o aflicción? Grita, pelea, mata, roba, insulta, daña, se droga, se emborracha, huye, inventa maldades o bien se suicida. El ser humano responderá de acuerdo a lo que encuentre en su corazón. Jesús dijo en Mateo 15, 19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, las mentiras, las blasfemias. Y Marcos 7, versículos 20 al 23, agrega más elementos, tales como avaricia, maldades, engaño, lascivia, envidia, maledicencia, es decir, hablar groserías, la soberbia, la insensatez. Todo esto lo encontramos a diario en el medio en que nos encontramos. La violencia económica, la violencia política, la violencia social, la violencia doméstica, etc. ¿Está todo perdido? La respuesta es un categórico no. Jesús nos ofrece una esperanza en medio del caos, en medio de la desesperanza. Él venció el mundo y a través de su victoria nos hace a nosotros más que vencedores. En Romanos capítulo 8, versículos 35 al 39, dice lo siguiente: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, aleluya, gloria a Dios. Pero ¿cómo venció al mundo? Enfrentó el sufrimiento de su martirio con lo que tenía en su corazón. Si Jesús no hubiera tenido lo que tenía en su corazón en ese instante, no habría podido vencer. Él fue tentado, él podría haber dicho que no, pero él respondió y actuó de acuerdo a lo que tenía en su corazón. Jesús no nos dice que no tendremos aflicción, sino significaría que tendría que sacarnos del mundo en que nos encontramos. Tendría que sacarnos de la sociedad en la cual vivimos. Tendría que sacarnos de la situación en la cual nos encontramos. Él mismo oró al Padre diciendo: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Eso está en Juan 17, 15. Aunque parezca extraño y absurdo, la promesa de Jesús es que nuestra tristeza se convertirá en gozo. Juan 16, 20 dice: de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará.
Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. ¡Aleluya! El contexto en que se está escribiendo esto es un contexto en que Jesús les está diciendo que viene una persecución brutal, violenta contra ellos, y ellos van a estar a lo mejor tristes y lamentándose. Pero dice, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Y por último, aunque se encuentra al inicio del versículo tema de este mensaje, tenemos la paz que viene de Cristo. La palabra griega que se traduce como paz es eirene. Significa un estado de quietud, reposo, calma, ausencia de lucha, tranquilidad. Implica un bienestar perfecto. Jesús, como príncipe de paz, da paz a aquellos que le buscan para hacerlo el Señor de sus vidas. Todo aquel que busca a Jesús para hacerlo Señor de su vida, va a encontrar esta paz, va a encontrar esta eirene. Él mismo dijo a sus discípulos en Juan 14, 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Esta paz es diferente porque viene a través del Espíritu Santo prometido en el versículo anterior a este que acabo de leer. Es una paz distinta. Nosotros escuchamos la palabra paz. Después de que terminó la Segunda Guerra Mundial, la prensa publicó en los diarios, decía paz. Pero desde el que terminó la Segunda Guerra Mundial, la verdad es que no hemos visto paz. Pero la paz que viene de Cristo es diferente, es una paz distinta. Quien la trae es el Espíritu Santo. La palabra en hebreo para paz es shalom. Y shalom significa plenitud, totalidad, integridad, salud, bienestar, seguridad, solidez, tranquilidad, prosperidad, perfección, descanso, armonía. Es la plenitud que toda la humanidad busca. Isaías 53 dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Cuando Pedro menciona este pasaje en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24, lo hace para mostrarnos que la integridad personal, tanto mental como psicológica, física, emocional y espiritual, viene a nosotros cuando hacemos a Jesucristo el Señor y el Rey de nuestra vida. Jesús no es un amuleto para que nos vaya bien. Si nosotros tomamos a Jesús como alguien que solamente está para ayudarnos, oh Dios tiene la obligación de ayudarme. Él no vino a eso, aun cuando Él vino a servir. Pero Él no vino para que nosotros lo tomáramos para nuestro servicio. Él vino para que nosotros le adoráramos. Él vino para que nosotros lo sentáramos en el trono de nuestro corazón y lo hiciéramos Rey y Señor de nuestra vida. Nosotros al servicio de Él. Como lo he dicho anteriormente, el cristianismo no es una religión, es un estilo de vida donde yo sujeto mi vida a la voluntad de Cristo y no al revés. Y ese es el mensaje del Evangelio, esas son las buenas noticias.
Quiera Dios que usted, si no ha tenido un encuentro personal con Cristo, lo tenga. Búsquele, mientras Él pueda ser hallado. Dice en el Evangelio de Juan, capítulo 1, dice, a lo suyo vino. Él vino a hacer lo que tenía que hacer. Mas los suyos no le reconocieron. Mas a los que le reconocieron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, somos declarados hijos de Dios, entonces su paz, su eirene, su shalom estarán en nosotros a través de la obra del Espíritu Santo. Dios les bendiga, Dios les cuide, cuide a su familia, cuídese usted y busque al Señor. Gracias.